Y como a nosotros nos interesa abrir el acceso a la información, la idea de otra forma es generar este tipo de espacio y que esta ojalá sea la primera conversación de varias, porque para nosotros como Vende, ya con 7 años haciendo este tipo de actividades, ya es la quinta conversación acerca de este tipo de temas. Y en algunas nos hemos tirado de las mechas, en algunos han habido tipos que saben mucho del tema, pero que de otra forma saben mucho, pero que no abren la información. Es distinto que yo les diga, no, mira, para cotizar en un sitio web, por ejemplo, tienen que considerar este aspecto, este y este otro aspecto. Y a eso ustedes tienen que poner un valor. Y en este caso yo los dejo de mí. Por otro lado, también es dañino si yo les dijera, por ejemplo, si hacen un sitio web de una página, un single page cuesta 190.000 pesos. Porque los estoy restringiendo a un valor. Entonces, de una u otra forma, por eso tienen que ser conversatorios y no charlas del tema. Por eso lo planteamos de esa forma. Entonces, la idea es que, desde la experiencia de ustedes, puedan compartir lo que les ha tocado, entendiendo de que lo que les ha tocado incluso ha sido que de repente perdieron un cliente porque no sabían cuánto cobrar. O que pasaron el bochorno de sus vidas, ¿no es cierto? Porque cobraron 25 lucas por un flyer y estuvieron trabajando un mes haciendo un flyer, más un banner, más no sé qué otra cosa. ¿Ya? Entonces la idea es que lo que vayamos de alguna manera abordando y conversando, lo vamos a agregar principalmente en el doc, ¿ya? OPD, ya es bit.ly/doc-OPD. Ahí la idea es que uno vaya agregando las anotaciones que quiera hacer al final del documento. ¿Para qué? Para que finalmente esto sea de alguna manera el resumen de las cosas a las que podemos llegar como acuerdo o a las que no estemos de acuerdo. Yo finalmente después de la charla no quedé de acuerdo con esto, planteo tal idea. ¿Ya? Eso es un poco el juego. Y ojalá lo vamos a hacer de aquí a un par de meses más o quizás el próximo mes al tiro otro y volver a conversar de esto. ¿Ya? Así que échenle una mirada ahí, conéctense. Yo ya les dejé algunos textos ahí guardados y la idea es que lo podamos ir completando. Por otro lado, si alguien quiere tomar el plumón y venir a rayar acá adelante, está en todo su derecho de hacerlo, no hay problema. Como les digo, la idea del encuentro es que sea una conversación. ¿Ya? Yo voy a moderar un poco el inicio, básicamente planteando algunas ideas para calentar un poco el ambiente y con ese inicio, la idea es que lleguemos al debate de cómo finalmente llegar y aterrizarlo en un valor. ¿Ya? Ese valor no va a ser, y para que lo tengan súper claro, no es un valor que ustedes tengan que llevarse en su cabeza como que es el valor, sino que ese es un referente. ¿Ya? Son valores que me ha tocado conocer a mí por compañeros, por colegas con los que trabajo, por profesores, por la experiencia de alguna manera de estar ejerciendo como diseñador. ¿Ya? La idea era abrir también el tema a otras áreas del diseño, no solamente quedarnos con el tema del diseño gráfico, para poder abrirlo a otras áreas, a otras aristas, pero me imagino que la gran mayoría aquí es diseñador gráfico. Levanten la mano, por favor, los que son diseñadores gráficos o afines. ¿Ya? ¿Alguien de alguna otra área? ¿Puede ser diseño gráfico? Ya, entonces estamos en familia, entonces vamos a hablar hoy día de diseño gráfico particularmente, ya vamos a aplicar a ese tema. Ya. Como ya son las 7, me parece que es hora de que comencemos. Voy a dejar esto allá. La idea es que estemos más o menos como una hora y media máximo, yo creo, de continuo, y luego de eso hacemos un break, nos tomamos un juguito, comemos una galleta y volvemos a la segunda tanda. ¿Ya? Entonces, los links. Ya, dándoles un poco de introducción de esta idea de poder llegar a un valor. Durante años, en este caso a mí me ha tocado ya desde el año 98, cada uno que sume y reste, no son muy buenos para las matemáticas los diseñadores, así que me voy a confiar en eso para esconder mi edad. Entonces yo digo, desde el año 98 yo me puse a estudiar, llevaba un mes estudiando y me dicen de que la carrera se iba a cerrar porque estábamos sobrepoblados. ¿Ya? Es decir, había demasiados diseñadores, el mercado estaba copadísimo, por ende estábamos ganando una miseria y todo salía jodido. ¿Ya? Bajo esa idea, un estudiante de primer año, en el primer mes, súper motivado, estudié, gracias a Dios, por vocación, una gran vocación, entendía de que esto era lo mío. En el camino vi que no era tan lo mío, pero me fui
entrenando. Y yo digo, te desanima mucho saber de que la cosa está pésimo, ¿cachai? Y cuando no tienes información, obviamente te creís todo lo que te dicen, ¿ya? O sea, a la primera de alguna manera te asustan. Entonces, ¿cuál fue mi camino? Empezar a preguntar. A mí desde chico me enseñaron que había que preguntar. El problema es que antes el mundo funcionaba de una manera competitiva, por ende compartir información era de giles, ¿ya? Era una mala práctica, era tonto decirle a otro cómo tú hacías tu pega, cómo tú llegabas a un resultado, cómo tú encontrabas una respuesta. Entonces era re complejo conseguir finalmente información. Era súper complejo conseguir información, sobre todo de este tipo, ¿ya? Porque obviamente si yo aprendí y le enseño a otro, le estoy dando poder de alguna manera a mi competencia. Por suerte para todos nosotros, ya gracias a las redes sociales en parte, el mundo cambió el paradigma y la idea hoy día es la colaboratividad. Bacán. Entonces ya 10 años, 20 años atrás prácticamente pensaba en que el mundo debería ser colaborativo. Desde ese punto de vista, el problema del diseñador es que solo sabe diseñar. Es decir, nos enseñan, nos entrenan de alguna manera a aprender herramientas, a aprender de la historia del diseño, a aprender cómo aplicar el diseño, pero no nos enseñan finalmente, no en todos los casos, hay algunos que han tenido la suerte de que sí les han enseñado, de cómo se lleva el negocio del diseño. ¿Ya? Es decir, bacán, estoy listo para diseñar, estoy listo para crear una pieza gráfica, estoy listo para crear un sitio web, soy seco, tengo tremenda mano, estilo gráfico súper particular, y te piden el primer sitio web, o te piden la primera pieza gráfica. Y ahí es donde nace la pregunta: ¿cuánto cobro por esto? ¿Ya? Entonces, en ese cuánto cobro finalmente estamos hablando de cosas como valor, precio y costo. ¿No es cierto? Esa triada de alguna manera. Entonces, yo les voy a ir pasando algunas de estas ideas y me gustaría que pudieran opinar ustedes ahora acerca de eso. ¿Alguien, qué le parece la primera frase? De que el diseñador solo sabe diseñar. ¿Qué idea les da? Bueno, yo creo que así empiezan todos desde que uno es estudiante, o fue estudiante. Y, o sea, creemos que lo único que somos o vamos a hacer diseño toda la vida. Sin embargo, después, cuando tú dices ya, eres profesional, tienes tu título, qué sé yo, empiezas a tener clientes, ya, empiezas solo a diseñar. Pero como dices tú, no sé cómo cobrar. Pero si el día de mañana quiero hacer mi propia agencia o mi propia, digamos, independizarme, ya tengo que hacer no solamente diseño. Yo tuve una pequeña agencia y no supe, la verdad, todo lo que era contabilidad. Y eso me llevó a cambiar. Tuve que aprender a porrazo y luego, después del porrazo, me di cuenta que sí tenía que aprender no solamente a cobrar, sino yo sabía cobrar, tenía un buen, pero la contabilidad fue lo que ¿Y el que tú sabías cobrar fue porque en la escuela te enseñaron? ¿Tuviste un profe? ¿Tomaste un curso? No, lo que pasa es que cuando tú empiezas, por ejemplo, yo empecé a trabajar siendo estudiante. Ya. En segundo año yo ya empecé a hacer trabajo freelance de diseño. Cosas pequeñas, de ilustraciones, flyers, folletos, qué sé yo, tenía un tío que no sé dónde trabajaba, y él hacer folletos. Pero claro, al principio tú tienes un piso de decir, ya, bueno, por hora, voy a cobrar por hora. Pero esto es, entre comillas, porque le rebajaba el precio a mis horas, porque era mi tío, porque era mi conocido, porque era un amigo, qué sé yo. Entonces el tema ahí era como, ya. Pero después cuando tú ya estás a nivel profesional trabajando, te das cuenta de que no podéis rebajarle porque es tu mejor amigo, porque lo conoces o porque ha sido, no sé. Y ahí está el tema, cómo empezar a buscar y a aprender a hacer otras cosas. Pero creo que la contabilidad es lo más importante. Pero por lo que tú mencionas, finalmente llegaste a que la idea era establecer una especie de valor hora. Sí, esa fue como tu pista de alguna manera dentro del tema. Claro, y ahí empecé a buscar, indagar, por ejemplo, cuánto cobraban en el mercado otros diseñadores por hora. O cuánto, por ejemplo, el tema de la gestión del tiempo, claro, del tipo de trabajo. No, por ejemplo, si tú eres un diseñador que está dentro de un lugar donde trabaja, ¿cómo se llama? Apadronado, ¿cómo se dice?
Sí, dependiente. Ya te van a pagar, no sé, mensualmente 500 lucas, 800 lucas, 1.000.000 de pesos, dependiendo de si te eres mejor o peor suerte. Entonces, en esa medida que yo dividí ese valor, ¿ya? En cantidad de días trabajados en un mes. Y eso me daba el valor como hora que yo quería ganar. Un dato, aprovechando al tiro ese ejemplo, ¿le transparentaste alguna vez el valor hora o el valor día a tu cliente? No. Ya. Yo solo pregunto cosas ahí para ir dejándola un poco. Generaba presupuestos al final después. Sí, problema. Ahí está el tema. Otra idea, frase. El cliente suele saber más que el diseñador acerca de hacer negocios. Cuando ustedes están ahí, ustedes llegan con la propuesta y dicen, ¿por cuánto cuesta esto? 600.000 pesos. Y así como con... Y te dice, ya, tengo 400. Y te puedo pagar al tiro 200. ¿Cachai? ¿Por qué te dice eso? ¿Por qué él está tranquilo y tú estás nervioso? Bueno, eso pasa básicamente porque el cliente es una persona que se te contactó, de por base ya tiene un estudio de mercado. Normalmente cuando te contactan aquí ya pasaron por 2 o 3 diseñadores más, a menos que tú seas el primer contacto referido. En ese caso el cliente ya tiene una base sólida, ya maneja ciertos presupuestos, ya maneja ciertos números, estudió su modelo de negocio, sabe qué es lo que quiere, cuánto puede pagar. Como diseñadores, y me acuerdo un poquito de la clase anterior, yo considero que el gran problema del diseño son los diseñadores. Y históricamente ha sido así, creo que por un par de años más, mientras no nos hagamos cargo de este tipo de cosas, va a seguir siendo así. En ese sentido, el cliente efectivamente llega con ciertos números, con ciertos papeles, llega preparado a las reuniones y ahí estamos normalmente un poco cohibidos como con tirar números y todo eso. Y dentro de las malas prácticas que he podido observar es responder al tiro. Así que no dar el número y decir, ahí está un número, no quiero ir. Claro. Y pasa, y es verdad. Yo por lo menos he considerado y me ha resultado bien el hecho de decirle y transparentar al cliente, bueno, tú tuviste aproximadamente un mes o X cantidad de tiempo para consultarme a mí. Dame a mí una cantidad de tiempo para estudiar tu propuesta. Eso es un factor que es fundamental. Porque si yo no sé de negocios, por lo menos me da un poco de tiempo más para empezar a estudiar, para empezar a ver qué está pasando en el mercado, empezar a consultar, empezar a hacer preguntas. Así que, claro, el cliente sí suele saber más que el diseñador de negocio. Es un tópico general. Claro, y tú mencionabas ahí el tema de recopilar información. Que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando han querido buscar un valor? Por lo general uno le pregunta como a sus colegas, a sus compañeros. ¿Quién ha cotizado a otro diseñador? Son 2, 3, 4. ¿Cotizarle a otro diseñador? ¿A un colega? Ojalá no tan cercano, como para que estamos sentados en la misma mesa, que nos ha pasado que no hemos cotizado en la misma. Ya, bueno, acá somos compañeros de oficina con los chicos acá. Entonces, ha pasado de repente que necesitáis cotizar. Hola, que la idea de alguna manera es poder tener referentes, pero un referente real, más honesto. Y en ese sentido, cotizarle a alguien, ya alguien que tú conoces o que medianamente conoces, te da una respuesta. ¿Ya? Si tenéis confianza, le podéis decir si hay que necesito cachar más o menos cuánto se está cobrando por esto, tú que te dedicas. O hacerlas de cliente y mandar un requerimiento. ¿Ya? Ocupar el contacto, el formulario de contacto de una página, una cosa así, hacerlo. En ese sentido, lo que decía es que resulta que a veces los clientes te dicen, y me pasó varias veces, ya, yo te cubro tanto, ¿sí? No sé, 100.000 pesos. Ajá. Ese es mi presupuesto. Sin embargo, el cliente te dice, ¿sabes qué? Pero yo conozco a un diseñador que me cobra 50. Y a ver, ¿qué es lo que da? Y ahí tú tienes que entrar a conversar, incluso a negociar en la medida de qué es lo que te hizo y por qué te está cobrando eso. Ajá. Finalmente, o sea, en algún minuto te convence de que ese es el presupuesto y no el que yo le estoy dando. Entonces ahí es donde a veces el cliente suele saber, dice, como más que el diseñador de los negocios. Y ojo que, como decía, los diseñadores en realidad no hacemos bien mala práctica, porque, claro, para yo ganarme un cliente voy a cobrarle menos que otro diseñador para tener la. O sea, algo
que bueno es la sinceridad y es algo que pasa. Y es algo que pasa. Y el tema de muchas veces decir, ¿qué va a pasar? De negociar finalmente por precio tiene que ver generalmente con el desconocimiento del valor o con la seguridad del valor de lo que estás haciendo. Catalina. Gracias por la palabra. Perdón. Porque sirve un poco para lo que yo quería comentar, en base a lo que estamos diciendo de que el cliente generalmente se tira al choque y súper fuerte y dice, no, yo no pago esto. Me pasó cuando yo recién estaba comenzando, más o menos jovencita en el diseño, y un cliente me dice, tus precios están muy fuera de mercado. Y yo, sin mucha experiencia de negociación y nada, me hundí, y yo estoy cobrando más, ¿qué hago? A lo mejor estoy muy carera, no sé. Y me empecé yo a cuestionar a mí misma. Y hoy en día, ya con más experiencia, digo, no era mal mi cuestionamiento y no era que yo estaba fuera de mercado, era que el cliente no tenía presupuesto para mí. Era él el que estaba por detrás. Mis precios se mantenían y averiguando con otros diseñadores, efectivamente estaban correctos, pero el cliente siempre va a ir al choque y tratando de bajarte lo más que pueda. Y ahí uno como la primera herramienta, creo yo, de negociación que hay que aprender es a mantenerse firme y tener noción de cuánto vale nuestro propio trabajo. Sí, de tener claridad. Si yo tengo claridad de que mi trabajo está bien y que eso vale, que mis horas están bien calculadas y estoy preparada para eso, puedo tener la firmeza de decirle al cliente, no, gracias, sabes que tu presupuesto no está de acuerdo con mi trabajo. Pero eso lo conseguiste, esa seguridad, con tiempo. Sí. Ya. Y en ese sentido, ¿estás dispuesta a compartir esa información? Por supuesto. Ale, ¿tú ibas a decir algo? Sí, a propósito de lo que estabas mencionando, que cuando tú te pones firme con un precio, igual se aprovecha de hacer un filtro del tipo de cliente que te va a llegar. Porque si tú te empiezas a bajar y empiezas como a compararte con el resto, ¿dónde está tu propio valor? ¿Dónde está tu valor agregado que te hace distinto al resto? O sea, ¿por qué te eligen a ti? Porque alguien puede pagar tu pega. Porque si quiere, oye, pero es que mira, ¿por qué anda al lado? Anda al lado, entonces, pues sí, a la final un cliente cacho. Esa frase te sirve demasiado para encontrarte los clientes cacho. Porque si tú cedes, quizás en una conversación ya, pero si tú ya llegas a ceder, te va a agarrar quizás el cuello. Claro. Y el tema ahí de que alguien lo hace más barato que tú, además, siempre. Podéis cobrar lucas y hay alguien que cobra 500 pesos. Eso va a pasar siempre. O alguien que cobra 500 pesos y además da algún regalo a cambio. Hoy día, justo hoy día, ya para el beneficio de todos nosotros tener esa frase ahí, participaba de un webinar, no sé si han participado alguna vez de un webinar, es una charla online, ya, básicamente donde ustedes pueden participar, opinar. Y en este caso eran los chicos de bienpensado.com. Ya se los recomiendo que le den una revisadita ahí a ese sitio, tienen cosas bien interesantes en general de negocios. Y decía, el problema no es costar más, sino que el cliente y el diseñador sepa por qué. Cuando te dicen que tú eres más caro, ¿ya? Y te dicen, pucha, ¿por qué no me cobráis 200? Tú deberías estar súper tranquilo y responder desde el valor de lo que tú vas a hacer. Tú no tienes idea si el que cobra, si tú cobras 400 y el otro cobra 200, tú no tienes idea si en realidad es mejor o peor que tu trabajo. Eso no tenés cómo saber. Pero lo que sí podéis saber es si tu trabajo es bueno o no es bueno. Y eso es como de verdad haciendo un ejercicio bien sincero de autocrítica, entender si cumples con el estándar de alguna manera mínimo. Es decir, si ha sido un afiche que mínimamente sea legible, no sé, que se entienda, que funcione. En ese sentido, que no sea una pieza de arte que me deja satisfecho porque me quedó raja, me quedó súper lindo, ¿ya? Pero en realidad no tiene que funcionar, tiene que entregar información, datos. Es como cuando uno hace un afiche y te preguntan, oye, ¿cuál es la sala? ¿Y cuál es ¿cómo se llama? ¿En qué lugar es? ¿Qué día es? ¿Y cuánto cuesta? Y tú decís, debería quizás poner así la fecha, así la sala. Y el diseño de repente o lo decorativo, dejarlo para atrás. ¿Ya? O sea, ahí hay que tener ojo de repente con ese tipo de cosas. Entonces, ellos hablaban de esto. Y esto tiene que ver justamente con entender el valor de lo que yo estoy haciendo. Entonces, si yo cuesto más es porque, en este caso, el valor mío es más alto, se supone que es porque estoy entregando también un valor más alto. Y eso que es, todavía sigue siendo abstracto, pero se puede aterrizar de alguna manera entendiendo de que, no sé, ahora hace poco salió un libro que se lanzó de las 100 cosas que debe tener un sitio web, ¿así se llama? 100 cosas que debe tener un sitio web. 100 cosas que debe tener un sitio web, ¿ya? Título, fotos, que las fotos tengan el alt, que sea responsivo, un montón de cosas. Quizás tener un checklist
de lo que debe tener un afiche, de lo que debe tener un flyer, de lo que debe... Sería un buen ejercicio como para saber si en realidad estoy dentro o no de lo que debería, de alguna manera si estoy entregando valor o no. Y si yo no entiendo finalmente qué me diferencia del resto, aquí somos todos diseñadores, dijimos, todos diseñadores gráficos, somos competencia y probablemente todos hacemos lo mismo, pero algo tenemos que entregar. 30 segundos para contarle una anécdota y pasamos a la siguiente frase. Un cliente un día yo le estaba haciendo una asesoría acerca de cómo él podía comunicar valor, de cómo él podía de alguna manera venderse mejor. ¿Ya? Y yo le dije, pero tú sabes lo que vendes, todo canchero así obviamente manejando la reunión, porque estoy ganando lucas con lo que tú vas a hacer, entonces te estoy haciendo una asesoría. Y este cliente queda pensando todo y me dice, ¿y tú sabes lo que vendí? Y dije, no, pues si no vale, si estoy preguntando a él, y él me pregunta con la misma pregunta, me pone en la situación a mí. Y quedé pillo, y en realidad yo le digo, o sea, yo vendo diseño web, asesorarte, ayudarte como a definir de alguna manera cómo tú te comunicas. Me dijo, no, pues me dijo, lo que tú vendías es confianza. Y ahí yo de alguna manera entendí de que mi negocio está en esa parte. Lo empecé a razonar y me di cuenta que, claro, la gran mayoría de los clientes me agradecían en la reunión de que yo les explicaba todo lo que iba a hacer, finalmente cómo funcionaba, cómo se hacía, cómo iba a aplicarlo, cuánto tiempo nos íbamos a demorar, etcétera, etcétera. Entonces, saber lo que vendes es crucial. Y de repente basta con preguntarle al cliente cómo percibió tu trato, cómo fue el negocio, cómo estuvo de alguna manera el proyecto, etc. Ya, sigamos avanzando. Es que hice el cálculo y es muy caro. Uno no se cree el valor que genera. Eso es típico. Ayer lo hablaba con uno de sus compañeros que está por ahí atrás. Me hice la suma, hice rigurosamente todo el cálculo, lo metí en la juguera aquí, le agregué un porcentaje de utilidad, lo que sea, y es carísimo, no va a pagar mica esto, ¿cachai? ¿A dónde? Ahí estamos pésimos, o sea, ya estamos partiendo para atrás, ¿cachai? Entonces, no creerse el valor tiene que ver con que justamente no tenemos muchos referentes, y ahí enlazo con la idea del tarifario. No sé si lo han escuchado, la idea de generar un tarifario de diseño. Sí. ¿Les parece una buena idea? Levanten la mano a los que les parece una buena idea. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Los que les parece una mala idea, el resto, la mayoría. ¿Alguien que quiera decir por qué le parece buena idea y alguien que quiera decir por qué le parece mala idea? Creo que es valioso ese intercambio. ¿Alguien? Porque es un estándar con el cual puedes tú partir y con el cual puedes negociar. ¿Ya? En la medida de que ese tarifario puede ser público y puede llegar a un cliente. Y no que el cliente le diga, mira, ¿sabes qué? No, que en realidad por un flyer yo pago, no sé, 5.000 pesos. Entonces, tú dices, no, aquí hay un tarifario que hay un consenso, un común denominador de muchos otros diseñadores que le dan, digamos, un piso base. Pero a ese tarifario es donde tú le puedes agregar darle el valor agregado. O sea, tengo una base que es como lo que cobramos todos, claro. Y más ahora mi valor. Claro, más el plus que tú tienes como diseñador, porque yo creo que todos tenemos un plus como diseñador. Claro, el tema es que en muchos casos no lo conocemos. Bueno. Y allá querían. Eso era una buena idea porque es un. Sí, está a favor de la idea, me parece bien. Yo me declaro en contra. Soy un poco crítico en ese sentido con todo lo relacionado a estandarizar. Llevo harto tiempo estudiando sobre el negocio del diseño. No voy a decir si me va bien o me va mal. Me va, no sé eso. ¿Es viable el negocio? Sigo vivo. Pero me declaro en contra del tarifario por varios motivos. Punto 1, que me parece que castiga a lo que se llama la libre competencia. En el sentido de que si yo deseo ganar algo, finalmente yo podría cobrar lo que sea. Yo soy muy amigo de la idea del trueque, pero claro, en ese sistema que vivimos actualmente es un poco complicado hacer eso. Pero si yo tengo mi valor, mi forma de trabajar, mi software, mi computador, mi metodología de trabajo, todo, es muy raro que yo cobre lo mismo que cobra mi vecino. ¿Por qué? Porque suceden cosas de que el trabajo es distinto, la calidad es distinto, el fin del proyecto es distinto y, segundo punto, cada cliente es diferente. Si normalmente empezamos a estandarizar y trabajar todo para clientes, normalmente los tarifarios, no sé si lo he visto, el tarifario está dando vueltas a Argentina y el de Chile, son como los más famosos.
ese amarillo chillón de Chile. Ese tarifario de la electrística. Cliente A, cliente B y cliente C. Cliente A por más de 500 empleados, cliente B 500 empleados y cliente C menos de 100 empleados. La cantidad de empresas que hay en Chile son gigantes y si sumamos al extranjero es mucho más diverso. Reducir el presupuesto a un valor numérico por la cantidad de empleados me parece ultra castigador para el proceso de diseño. Para mí la solución, las reuniones es el momento crítico donde se negocia con el cliente y uno puede entender más o menos cuánto está dispuesto a pagar y todo eso. Por otro lado, y este es donde me pongo un poco más crítico y cuando me odian un poco cuando hablo de esto, es porque, y con Joel lo hemos conversado bastantes veces, son valores que están fijados en base a la ignorancia. Es decir, ¿cómo se sacó ese presupuesto? Se le preguntó a probablemente 10.000 diseñadores de Chile, supongamos como 10.000, y no, yo cobro 500 pesos, yo cobro 10 millones por un flyer, y el grueso cobra 200 lucas. Pero teniendo uno que cobra 5 millones por el flyer, está haciendo un desbalanceo gigante entre el que cobra poquito y el que cobra mucho. Y el promedio matemáticamente queda súper elevado. Lo mismo pasa en el caso contrario. Si por diseño de imagen institucional, que es como mi área de trabajo, normalmente se cobra en rangos súper normales son 300 lucas. Eso es como que se está pagando por un logo. Uno cuando diseña imagen institucional no diseña solo un logo, uno dice diseñar manual de norma gráfica, una centralización, un proceso creativo, etc. Entonces, reducirlo a 300 lucas, porque probablemente el gran grueso de los diseñadores está cobrando menos de 300 lucas. Y las grandes empresas, que tienen muchos recursos, están cobrando millones, pero se escapan de nuestra área. Entonces, fijamos un valor en base a distintos números que ni siquiera conocemos. Yo no puedo participar de un modelo en el que no conozco el sistema. Por eso yo me quedo un poco en contra del tarifario, no con un aire despectivo ni obviamente de crítica negativa, sino que me interesa deshacer esa idea porque fomenta un poco el trabajo de la ignorancia y que trabajemos en base a una norma estandarizada, siendo que el diseño de por sí es romper la norma. A ver, entendiendo de que hay cosas que mencionaban, que creo que son súper válidas, tarifario de precios sugerido, le ponen ahí ya sugerido, porque justamente tú mencionaste el tema de la libre competencia, que está prohibido en Chile la colusión, no sé si han escuchado la idea de la colusión. Ya, el problema tarifario sería coludirnos de alguna manera. Ya, esto no se puede, por ley no se puede hacer, tomando esa base. Ahora, es una súper buena idea, yo me quedo con lo que tú mencionabas, Marcia, de que es positivo como ponernos de acuerdo porque nos da un rango. Nosotros dentro de la oficina o con la gente con la que trabaja, uno suele hacer eso, uno más o menos acuerda eso. Y esto sería como hacerlo masivo. Vale. Pero de una otra forma, que es lo mismo que mencionaba Aníbal, si yo no cacho bien cómo cobrar, tú tampoco cachas bien, tú sí. Ya. Empezamos, si generamos un promedio de eso, de alguna manera es el promedio del desconocimiento de todos nosotros. Entonces, por eso es como raro de alguna manera ponerlo. Por otro lado, la idea de tratar al cliente como A, B, C, o sea, un cliente grande, chico, mediano. Es como que uno pudiera ir al cliente y decirle, ¿cuántos empleados hay aquí? 10. Eres un cliente C. ¿Cachai? Entonces te puedo cobrar. Es muy rara la figura, pero entendemos que es un referente, es como dar un margen. Y esto de seguro le ha ayudado a un montón de gente que necesitaba el valor. ¿Sí? Y ahí hay una idea de la pregunta finalmente detrás, que el primer cambio que debería ocurrir después de este tipo de conversatorio es que no preguntemos más cuánto cobrar, preguntemos cómo cobrar, cómo, y de hecho cómo presupuestar. ¿Ya? O sea, tratemos de ir, el primer paso que demos, ojalá sea ese, del cuánto cobro por esto, del cómo presupuesto esto. ¿Ya? Y la idea del presupuesto es como súper clarificador. Yo estoy haciendo una idea, me estoy haciendo una idea de lo que voy a tener que diseñar. ¿Ya? Seguimos con las diapositivas. Se me perdió esto. Bueno, esto es de la letrística. La letrística está en Facebook, hizo ese tarifario por si lo quieren consultar. ¿Ya? O decirle que estamos en contra de eso, o decirle que están a favor. ¿Ya? Bueno, la idea hice el cálculo y lo encontraba caro, yo mismo. Pucha, que lata si lo encontramos caro porque no estamos entendiendo nuestro valor. ¿Cómo puedo negociar sin bajar el precio? Y sin bajar el precio, estos mismos tipos ¿cómo se llama? Que les mencionaba antes, no me
mencionaban tres cosas y una de ellas principal tenía que ver con entender cuál era el valor, qué es lo que yo te entrego finalmente, qué es lo que te estoy vendiendo. Es como que te hago la pieza, te hago una asesoría. A muchos de nosotros les va a pasar o les ha pasado de que les dicen quiero un sitio web. Y me dice dale. ¿Y el sitio web para quién es? Es para gente, no sé, es para abuelitas tejedoras, ¿no es cierto? Y me dice ya, y lo quiero 100% responsivo, que se vea perfecto en el iPhone. Y me dice, sí. A buenas y primeras uno dice, podría creer, quizás las abuelitas no van a estar viendo el tutorial desde iPhone. Hoy día se da mucho de que cada vez como que ha tenido más penetración. Claro, uno ve de repente a un niño o ¿cómo se llama? Una persona adulto mayor, navegando sin ningún problema. Pero la media en general no le es relativamente fácil. Entonces, quizás nosotros lo que tenemos que partir haciendo es una asesoría, ¿cierto? Antes de definir si es que lo que voy a hacer es simplemente un sitio web. Eso quizás es parte de por qué yo no puedo bajar el precio, porque lo que voy a hacer es una asesoría para ayudarte a lograr un objetivo y no simplemente ser un operador de tú necesitas un sitio web, ok, yo soy la extensión de la herramienta, del software de alguna manera y te ejecuto lo que tú me estás pidiendo. ¿Alguna idea respecto de eso? Sí. Ahora es súper difícil como meter a la gente en ese concepto, porque sobre todo que te están pidiendo algo. Porque por lo menos a mí me ha pasado que como que creen que tú vas a hacer el flyer y chao, y es lo que ellos quieren y el afiche y es todo. Ajá. Pero uno siempre se basa en un concepto, trata de buscar el sentido de lo que la gente te está pidiendo, para quién, qué, cómo, dónde. Pero cuesta a veces como llevarlo a ese concepto que es mucho, que es el trabajo que hacemos. Ajá. Para algo, por ejemplo, como un flyer o una cosa que es como más, entre comillas, pequeña, que para ellos es como, ay, pero hazme una ficha solamente. Sí, obvio. Que es lo último que ven también cuando hacen un proyecto. Porque Además, a mi vecina le funcionó el flyer, así que necesito un flyer. Entonces, como también el cómo llevar al cliente a esa idea del concepto de diseño que es mucho más profunda, también eso es como a lo mejor lo que se tiene que conversar, porque como no le dicen no, solo ese flyer, a lo mejor diciendo no, yo no hago ese tipo de trabajo, o ese es lo complicado. Vaya. Sí, porque detrás de cada pieza o de cada proyecto hay mucho trabajo que no se ve. Entonces, por ejemplo, la conceptualización, la parte creativa, que también hay harto como ensayo y error en esa parte, y el cliente no ve esa parte, solo se ve el producto final. Entonces, uno también debería detallar el presupuesto en esa parte como de conceptualización o de entrevista o de investigación. Entender justamente que quizás no todos los proyectos son para hacerlo. Y también saber decir de repente a qué proyectos en qué proyectos no quiero trabajar. No, este proyecto no tiene alma, es un flyer. Está ahí como una entidad, así como que voy a hacer el mono y ahí está, listo, y imprimir 5.000, dale. Quizás no te interesa, no lo hagas. ¿Cachai? Y en el mejor de los casos, pensando ya un poco como en la buena onda, que es lo que nosotros tratamos de compartir, busca a alguien que sí lo está haciendo. Y que yo siempre digo que la pega no se pierda, que si alguien llegó a ti por pega, que no se pierda en el sentido de que si no lo haces tú, que lo haga alguien que tú conocí. ¿Cachai? Eso le da valor a las redes. ¿Ya? Construyan redes, dependen de eso. El futuro de alguna manera de un diseñador, el futuro profesional, tiene mucho que ver con la cantidad de redes que es capaz de crear. Entonces trabajen las redes y en ese sentido, si les llega un proyecto a ustedes que no lo quieren hacer y conocen a alguien que lo pueda hacer o no es del tipo, porque como te digo, para mí hay proyectos que no tienen alma como en ese sentido, es como no voy a poder meterme acá, pero a veces también puede pasar de que tenías agenda libre, no tenías otro proyecto y este no tiene alma pero tiene lucas, y en ese sentido yo le digo así al menos, porque de verdad así lo pienso. No quiere decir que sea la idea ¿cómo se llama? A propagar, pero en ese sentido prefiero la sinceridad. De repente te faltan las lucas en el bolsillo y eso ha sido un proyecto sin alma y ni un problema. O sea, no creo que sea ¿cómo se llama? Dime. Solo voy a contar una cosita, no sé si conocen a Francisco MK. Sí. Él hizo durante un tiempo hizo como una miniserie o la que se llama, y daba hartos tips, y entre eso había uno que me pareció re interesante, que era esa misma pregunta, cómo negociar sin bajar el precio, porque normalmente nos asustamos un poco, como decía Marcela al principio, y claro, llega el cliente con un precio y un precio B bajo la banda y un precio C bajo la banda para tratar de asustarte. Nosotros tenemos que entender que nuestro trabajo, y como decía Byron también,
podemos desglosar nuestro trabajo. Una pieza no es necesariamente una sumatoria de cosas completas, sino que son distintos elementos que se van uniendo y se dan sentido entre sí. Entonces, gracias por verlo. Podemos entender que no todos los trabajos necesitan todo. Si queremos negociar, si bajar el precio, uno puede empezar a quitar elementos de la negociación. Es decir, escucha, si lo necesitas urgente, mejor extendamos un poco más el plazo y eso me da más tiempo a mí para trabajar, me da más libertad y puedo reducir el precio en función de que voy a trabajar horas más esparcidas según mi tiempo. También, por ejemplo, podría sacar ciertos elementos del diseño, por ejemplo, si fuera un diseño web, no hacerlo responsive, cosa que sería un poco extraño porque sería todo responsive. Sacar algún elemento multimedia que a lo mejor no sea necesario. Ese tipo de cosas son súper relevantes a la hora de negociar porque no salgo perdiendo, porque voy a hacer menos pega. En ejemplo, puede que me paguen menos, pero esa menos pega, y ojo, menos pega no significa menos calidad, significa que el trabajo tiene que tener un sentido de todas formas. Bueno, del tip que mencionaba, existe un programa, él es Francisco AMK, franciscoamk.com, ahí está la dirección, y esto se llama Huevos Revueltos, está en YouTube. De capítulo, prácticamente todos los miércoles durante un año estuvo haciendo programas. Son videos cortitos, súper buenos, buenas reflexiones hay ahí para que lo apunten. El sitio es ese. También tiene una calculadora freelance. Es un personaje súper proactivo, de hecho tiene un libro escrito que se llama Se pensó y se hizo, ¿ya? Y que promueve esa idea. Si ahora queremos hacer algo, es como, sí, deberíamos ponernos de acuerdo y hacer como hagámoslo. Pero uno siempre se queda con la intención, es como el te llamo en la semana, vale, te llamo, listo, y nunca te llaman, ¿ya? Entonces, este personaje, ¿cómo se llama? Francisco, muy buena onda y pero muy generoso con el tema de los conocimientos, tiene harta experiencia y todo lo ha volcado ahí, lo ha dejado registrado en un sitio, así que 100% recomendado. La siguiente, ¿te incomoda hablar de dinero? ¿Les incomoda hablar de dinero? Si les incomoda, tienen que preguntarse finalmente por qué. Y casi siempre tiene relación con lo que ya hemos ido mencionando, es decir, con que no logro entender o percibir bien cuál es mi valor. ¿Ya? Si te cuesta decir el precio es porque no crees en lo que vendes, ¿no? Frases que se escuchan por ahí de repente. Esta era buena, bienpensado.com, ese era el sitio de lo que mencionaba antes. Lo que por precio viene, por precio se va. ¿Ya? Por ahí le llamamos con el tema con un cliente, los clientes todo con la idea de déjalo ir. Si vuelve, es tuyo, si no, nunca lo fue. Y vamos con eso, porque hemos tenido clientes que han trabajado con nosotros un rato, después te dicen que eres lo peor del mundo, se van, y después vuelven diciéndote, oye, definitivamente eres lo mejor del mundo, lo mejor que va a pasar. Entonces, ese tipo de cosas, lo que viene por precio se va. Si ustedes toman un proyecto y finalmente te lo ganaste solo por lucas, a ti en algún minuto te van a dejar por el otro que cobra menos. Entonces, en ese sentido hay que entender ese tipo de cosas para no caer en la idea de que necesito este proyecto y no, si pierdo este proyecto no va a venir ninguno más. La verdad es que vienen más. Ojalá no negocien solo por precio, ¿ya? Bueno, con respecto a eso, yo creo que tiene mucho que ver con los estilos de cada diseñador. ¿Con los? Con los estilos. Estilos, ¿ya? A pesar de que a mí me enseñaron en la universidad que el diseñador no debería tener estilos, porque deberíamos ser capaces de lograr todos los estilos. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que no, que cada diseñador tiene como, una conexión con esos trabajos que dicen que tienen alma. Por ejemplo, yo en algún minuto yo empecé a trabajar solo con clientes que tenían relación con el medio ambiente. Yo fui una diseñadora que trabajaba con puros clientes que trabajaban con ese. ¿Por qué? Porque mi trabajo estaba muy relacionado, ya sea por el estilo gráfico, por el trabajo de ilustración que yo y finalmente, claro, tú te vas imponiendo en el mercado, no solamente por el precio en realidad es un anexo que deberíamos tener, pero tú te vas imponiendo en el mercado sobre lo que tú vas dominando. Hay diseñadores que les gusta más la editorial y por ahí se apasionan y realmente irradian, digamos, esa área. Si no, piensen en una Alejandra Costa y todos esos diseñadores que tienen relación con la editorial. O diseñadores que les gusta más la publicidad, o diseñadores que les gusta más el área, digamos, de eventos, qué sé yo, no sé. Entonces, creo que por ahí es donde tú tienes que encantar a los clientes y que los clientes vuelvan a ti por tu
trabajo y no perfección. Ajá. Sí, me parece, yo estoy de acuerdo. Si alguien no lo está, se puede manifestar. Hola. Hola. Hola, bienvenidos. Bueno, no todos los clientes son tus clientes. Para empezar, ¿en qué minuto se transforman en nuestros clientes? ¿Ya? Esta idea de que me está cotizando y le mandé un presupuesto de $1,5. Es que no puedo perder ese $1,5. Oye, si todavía ni siquiera te lo aprueban. ¿Cachai? Todavía ni siquiera he firmado un contrato. No sé si han escuchado la palabra contrato, sería bueno que la asimilen, que la mantengan ahí presente. Ya, la pueden rayar en el espejo. Entonces uno tiende a creer de que todos son mis clientes. ¿Han escuchado acerca de Hi-Fi, los que hacen sitios web por $5,990? Y es como, ¿y han escuchado la frase, están cagando el mercado, están echando la perder, ahora cómo yo voy a cobrar 200 lucas si yo cobro 5.990? Para empezar, el sitio no sale 5.990, ¿cierto? Eso es una mensualidad. Es cosa de mirar los sitios que hay ahí adentro también, y es un buen modelo de negocio, porque es un negocio que funciona solo. ¿Cachai? Es como que está ganando lucas sin hacer prácticamente nada, tiene que mantener los servidores, tiene que pagar de alguna manera su plataforma para que otros trabajen y creen de alguna manera, usen ¿cómo se llama? Sus herramientas y puedan crear sus sitios web. Pero yo le quiero pelear realmente un cliente a Hi-Fi. Me interesa a mí, si un tipo está dispuesto a pagar 5.990 mensual, es decir, 60 lucas al año, ¿cachai? Yo le quiero pelear a ese cliente realmente al tipo. Entonces, si lo pensamos así, se acabó la pelea, no hay discusión y que bacán por Hi-Fi que está ganando sus lucas con el tema, ¿cachai? Bien, agarró un pedazo del mercado. Lo mismo los diseñadores por ahí que hacen diseño de logo por 5 lucas. Me salió en algún minuto un proyecto que era, ¿cómo se llamaba? Que era más o menos como por 5 o 10 lucas hacían cualquier cosa. Lo hago por 5.000. La hago.cl, una cuestión así. Y por 5 lucas hago un logo, ¿cachai? Lo mencionaba Aníbal delante, esta idea de que si de repente podría hacer quizás un logo por 5 lucas, pero ¿qué tipo de logo voy a hacer? De repente voy, me paso de listo, gasto 20 lucas en comprarme un stock de logos online. Entonces me compro 2.000 o 20.000 logos prediseñados y después cuando alguien me a 5 lucas, puede ser. Y si te querés dedicar a eso y a ocuparlo así como con el clip art y hacer logos clip art, dale, puede ser un negocio, puede que haya un nicho ahí, ¿ya? Pero no pensemos de que están echando a perder el mercado. No, si el cliente no logra percibir valor y no logra entender que la marca que tiene que crear, que su identidad y lo que ya sabemos nosotros largamente, vale 5 lucas, yo la verdad prefiero que ese tipo esté lo más lejos de mí. Entonces hay que hacerse esa idea y no lo llamemos cliente hasta que por lo menos nos aprueben una cotización, porque muchas veces estamos como, es que estoy perdiendo esa plata si le digo que no, entonces prefiero amarrar 800 del $1,5 millones a que nada, en realidad no tenéis nada en ese minuto, ¿ya? Entonces tengan ojo con eso, pues uno de repente se engaña. Bueno, y eso es el fin del capítulo ahora, ya de alguna manera de lo que estábamos hablando. La idea con esto era como dar el inicio de un contexto de situaciones que ocurren y en base a eso ahora podemos empezar a hablar, propongo, de qué es lo que yo debería considerar para poder llegar a un precio, ¿ya? Es decir, por ejemplo, alguien tiene considerado los años que estudió y cuánto gastó para estudiar y saber esto como para considerarlo ahí. Alguno aquí en la sala tiene una cajita que se llama Mi Próximo Computador y cada vez que hace un proyecto echa ahí una parte de esa moneda por ejemplo, cuando este computador se muera me compre el otro y no me duela tanto porque están caros los computadores. ¿Cuánto está un computador con un diseñador bacán como nosotros? ¿$1,5? ¿Ya? Entonces me propongo ir haciendo un listado de cosas que vamos a hacer. Si lo quieren agregar igual en el documento está, ya les dejo de nuevo la URL de los documentos para los que llegaron más tarde. Ahí hay documentos que están compartidos, que son colaborativos en este minuto. Ya todo empieza con bit.ly, hay un Excel donde yo les dejé un ejercicio, algo súper simple, lo vamos a revisar de ahí, que es cómo calcular un precio. Tú agregas ahí tu valor de hora y te permite sacar, muy parecido a la calculadora freelance. El doc, al final del doc puse qué cosas considerar para presupuestar. ¿Ya? Ahí pueden ir anotando si quieren, se pueden conectar esos archivos. Y les pregunto, ¿qué cosas considerarían? De a una nomás. ¿Qué consideran para presupuestar? Bueno, la cantidad de horas que podría llegar a el proyecto, la complejidad del proyecto. HH
Resuelto H de este tiempo. ¿Qué más? ¿Complejidad del proyecto? Complejidad. El alcance. Esa está buena. ¿Cómo mido el alcance? Una vez mientras reflexionamos de eso, me dijeron, ¿cuánto sale hacer la etiqueta para un tarro con conserva? No sé, 500 lucas, 470. Entre cálculos para allá y para acá, 470. Además por los clientes. Y una vez me dijeron, ¿el alcance? ¿Cobraste por el alcance? No sé, a mí me alcanzaba la plata para... El alcance, en cuántos países, cuánto va a ser el tiraje, en cuántos mercados va a funcionar esto, lo voy a hacer solo en un idioma, cuántos se tienen que imprimir y tú tenés que poner de alguna manera la firma. ¿Cachai? Cuando los arquitectos hacen un edificio y ahí está el nombre y uno le pone la firma y le dice, ¿veis esa cuestión que pusiste ahí abajo? Y ustedes no lo pusieron en el presupuesto de que vais firmado por mí, porque en realidad incluso hay derechos de autor ahí metidos. Entonces, el alcance, me dijeron que podría haber cobrado hasta 8 millones de pesos solo por el alcance. Y que era esta idea de hasta dónde llegaba, cuánto público podía llegar a ver. Para mí es súper abstracto, no sé si alguien cacha cómo aterrizarlo y todo, pero a mí esa vez me explicaron de que finalmente tenía que ver con cuánto público ya iba a ver esto, cuántas veces se iba a reproducir esa etiqueta antes de cambiarlo. No sé si ustedes... Con las redes sociales se puede hacer eso. ¿Cómo? Con las redes sociales se puede hacer eso. ¿Sí? O sea, en cuanto a cuánto lo van a ver. Hay estadísticas. Puede controlar qué gente lo ve, qué personas lo ven, de la edad. Pero es más difícil. Claro, pero por ejemplo algo impreso, algo... Yo creo que por redes sociales es aún más abstracto porque ahora tú no sabías hasta dónde pueden llegar las cosas. O sea, la gracia es que se puede medir, hay datos que se pueden medir. Hoy día los que trabajamos un poco con redes sociales le desconfiamos un poco al algoritmo de Facebook, que solo ellos parece que lo entienden. ¿Alguien más había levantado la mano? En general, o sea, depende como siempre. Depende. Pero el alcance, Depende. sí, yo creo que el alcance en general es súper abstracto, pero a veces se puede aterrizar en distintos métodos. Yo nunca he utilizado uno así como certero, pero conozco algunos. Depende, si están haciendo una etiqueta de una botella de algo, es súper fácil poner el dato de cuántas botellas se van a imprimir y ahí tú puedes decir, bueno, y la proyección de año, cuántas vas a hacer el primer año, cuántas vas a hacer el segundo año, el tercer año, y después en 10 años más, cuántas vas a estar haciendo. Ahí se pone un poco abstracto, pero por lo menos medirlo por año, uno puede calcular más o menos cuántas botellas.